Un billete de $5 se deslizó por la mesa de caoba como un despido envuelto en desprecio. El comedor privado de Centaur tenía vistas a la ciudad desde el 42º piso, donde el aire mismo parecía costar dinero, donde cada molécula había sido filtrada, controlada en temperatura y dispuesta para el confort de personas que nunca habían conocido la incomodidad. James Richardson, el CEO de Sterling Enterprises, se sentó frente a Marcus Webb, un padre soltero negro que acababa de terminar de presentar su idea para una iniciativa de desarrollo comunitario. Marcus había llegado con un portafolio de bocetos, análisis de costos detallados, proyecciones completas para la creación de empleos, vivienda asequible e infraestructura comunitaria. Había llegado con la esperanza que le había tomado 3 meses preparar, 3 meses de noches pasadas dibujando después de que terminaban sus turnos, 3 meses creyendo que alguien con recursos podría realmente escuchar. James escuchó sin mirar una sola vez los documentos reales extendidos ante él. En cambio, estudió los zapatos de Marcus, desgastados en el talón, resueltos 3 veces a juzgar por su apariencia, mantenidos unidos con determinación y un cuidado meticuloso. Su chaqueta estaba limpia, pero descolorida, del tipo que venía de tiendas de segunda mano y lavados cuidadosos, de una vida donde cada artículo era elegido con intención porque no había excedente, no había exceso, no había espacio para el desperdicio. Cuando Marcus terminó de hablar, su voz firme a pesar de su corazón acelerado, a pesar de los nervios que venían de presentar a alguien cuyo nombre aparecía en revistas de negocios, James se levantó lentamente. Colocó $5 sobre la mesa junto a la carpeta intacta. El billete se quedó allí como un insulto con valor numérico. «Para el viaje en taxi a casa», dijo James, su voz cargando el peso de una certeza absoluta. «Pareces un buen hombre. Los buenos hombres están en todas partes, son 10 por centavo, pero los buenos hombres no construyen imperios. Los buenos hombres sirven a quienes lo hacen. Deberías estar agradecido por cualquier trabajo que puedas encontrar. Esa es la realidad del mundo. Así es como funciona». James se fue sin esperar una respuesta. No esperó a que Marcus recogiera sus papeles. No reconoció el momento. Tenía un helicóptero esperando en el techo. El billete de $5 se quedó sobre la carpeta como un punto al final de una oración que James ya había terminado de escribir, una conversación que había decidido que había terminado antes de comenzar. Lo que James Richardson no sabía era que sus palabras acababan de ser grabadas, no por Marcus, cuya humillación ya estaba completa, cuyas manos ya temblaban mientras recogía sus papeles, cuya cara ardía con la vergüenza específica que proviene de ser despedido por alguien que nunca se molestó en escuchar, que ya había tomado su decisión antes de que la presentación comenzara, sino por alguien que había estado sentado en silencio en la esquina de la sala, supuestamente tomando notas sobre la reunión, observando el lenguaje corporal, evaluando la interacción entre el poder y la vulnerabilidad. La doctora Sarah Chen, la contratista independiente contratada por Sterling Enterprises para evaluar las iniciativas de impacto comunitario, había escuchado cada palabra. Ella había observado el rostro de James. Había notado el desprecio que parpadeaba en su expresión como un tic, como un hábito nervioso, como algo que no podía controlar incluso cuando intentaba parecer profesional. Y en ese momento tomó una decisión que desharía todo lo que James Richardson pensaba que entendía sobre el poder, sobre el valor, sobre la arquitectura de la consecuencia, sobre la inevitable colisión entre la crueldad y la verdad. Sarah había construido toda su carrera estudiando la relación entre la riqueza y el carácter. Había publicado 17 artículos sobre el tema en revistas académicas que la mayoría de las personas nunca leería, explorando cómo el dinero cambiaba a las personas, cómo las transformaba, cómo revelaba lo que había estado debajo todo el tiempo. Había consultado para gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y empresas de Fortune 500. Ella entendía los sistemas, entendía cómo se concentraba la riqueza, cómo corrompía de manera metódica y sin piedad,
cómo transformaba a personas decentes en versiones de sí mismas que no reconocerían en un espejo. Lo que rara vez presenciaba era la naturaleza casual de la crueldad de James. La mayoría de las personas ocultaban su desprecio detrás de la delgada capa del profesionalismo. Mostraban respeto mientras albergaban desdén. Sonreían mientras desestimaban. James no se había molestado con esa ficción. Él había ejercido su superioridad como si fuera su derecho constitucional, como si el universo lo hubiera escrito en la ley, como si algunas personas simplemente nacieran para desestimar y otras nacieran para aceptar el desprecio. Esa noche, Sarah hizo una llamada telefónica. Era a su antiguo mentor, alguien con quien no había hablado en 3 años, alguien que había pensado que podría haber perdido para siempre. Edward Pierce había sido un titán de las finanzas una vez, un hombre cuyo nombre tenía peso en las salas de juntas de todos los continentes, cuyas decisiones movían mercados, cuya reputación era legendaria. Hasta que se alejó hace 15 años, alegando razones de salud. Lo que nadie sabía era que Edward tenía cáncer en etapa 4 y había pasado la última década de su vida buscando pruebas de que la riqueza no había vaciado por completo su alma, de que en algún lugar dentro de la acumulación, el poder y el dominio todavía había algo humano. Sarah había sido su asistente una vez cuando Edward aún creía que el dinero era la medida definitiva del éxito, que el beneficio era el único idioma que importaba. Ella lo había visto regalar miles de millones, lo había visto sonreír por primera vez en décadas, lo había visto morir lentamente, encontrando paz en el acto de redistribución, en el conocimiento de que lo que dejaba atrás ayudaría a la gente, crearía oportunidades, importaría más allá de las ganancias trimestrales. Edward Pierce estaba muriendo ahora. Había estado muriendo durante mucho tiempo, observando el calendario, viendo cómo su cuerpo le fallaba pieza por pieza, viendo cómo el tiempo se volvía precioso. Pero su última inversión sería la más importante, la más personal, la más peligrosa para el orden establecido. «Necesito que me ayudes a encontrar a alguien», dijo Sarah por teléfono, con la voz firme y segura. «Un hombre llamado Marcus Webb. Necesito entender todo sobre él. Su historia, sus sueños, su hija, todo, cada detalle. Y luego necesito crear una situación en la que James Richardson no tenga otra opción que entender lo que acaba de tirar. Necesito mostrarle qué sucede cuando el poder choca con la gracia». Edward escuchó. Edward entendió perfectamente. Edward había pasado 15 años aprendiendo a jugar un juego diferente al que había dominado en su juventud, un juego basado en la consecuencia en lugar de la acumulación. Y ahora comenzó a mover piezas a través de un tablero que solo él podía ver claramente, posicionándolas con la precisión de alguien que sabía exactamente cómo debía desarrollarse esto. Marcus Webb trabajaba en 3 empleos. Esta fue la realidad que la investigación de Sarah descubrió metódicamente, con cuidado, con la precisión de alguien acostumbrado a entender la complejidad humana y el sacrificio. Durante el día era gerente de proyectos en una empresa de construcción de nivel medio, donde diseñaba soluciones de vivienda asequible y gestionaba equipos de trabajadores que lo respetaban profundamente, que escuchaban sus ideas, que entendían que los veía como personas en lugar de unidades de trabajo. Por la tarde, conducía para una compañía de transporte compartido, recogiendo pasajeros del aeropuerto y de clubes en el centro, de hoteles y restaurantes, escuchando sus historias, observando sus vidas desarrollarse en su asiento trasero, observando el mundo desde el punto de vista de alguien que existía en sus márgenes. Por la noche, cuando la mayoría de las personas dormían, cuando la mayoría de las personas descansaban sus mentes y cuerpos, Marcus hacía trabajo de dibujo arquitectónico independiente desde su pequeño apartamento en la periferia de la ciudad. El tipo de trabajo técnico detallado que requería precisión y visión, y el tipo de enfoque sostenido que solo proviene de un propósito. Hacía esto por una razón, solo una razón:
La razón que lo sostenía a través del agotamiento y las articulaciones adoloridas y la particular soledad de alguien que se estaba extendiendo demasiado. Su hija, Aliyah, tenía 14 años y era brillante de la manera en que algunos adolescentes son brillantes, con una mente que comprendía conceptos de manera intuitiva, con una creatividad que se expresaba en dibujos y diseños. Ella había sido aceptada en la escuela privada más prestigiosa del estado, una escuela donde los padres de sus compañeros eran doctores, abogados y directores ejecutivos. El costo de la matrícula fue lo que Marcus ganó en 4 meses, trabajando en sus 3 empleos, sacrificando el sueño y la juventud, así como la posibilidad de una conexión romántica y los ritmos normales de la vida humana. Aliyah no sabía sobre los 3 trabajos de su padre. Esto fue intencional, una decisión que Marcus había tomado conscientemente. Había estructurado su vida para que ella no viera el peso de su sacrificio, no cargara con la culpa de su agotamiento, no se sintiera responsable de sus elecciones. Quería que ella sintiera la ligereza de la posibilidad, no la pesadez de la obligación. Cuando ella le preguntó a dónde iba por las noches, él le dijo que estaba haciendo contactos, construyendo conexiones profesionales, expandiendo su círculo profesional. Cuando ella le preguntó por qué trabajaba hasta tarde en la noche, él le dijo que estaba desarrollando nuevos diseños, explorando su creatividad, empujándose a sí mismo como artista. Ella le creyó porque él había ganado el derecho a ser creído, porque su consistencia era inquebrantable, porque nunca vaciló en su presentación de su vida. Cuando Sarah llegó al edificio de apartamentos de Marcus una noche de martes, se sorprendió por lo que encontró. No pobreza exactamente, sino algo más digno que eso. Cuidadoso, intencional. Un hombre tomando decisiones deliberadas sobre a dónde iba cada dólar, qué importaba, qué podía ser sacrificado y qué no. La sala de estar tenía libros por todas partes, libros de verdad, no lectores electrónicos, como si Marcus creyera en la permanencia de las ideas, en la fisicalidad del aprendizaje, en la realidad táctil del conocimiento. Había dibujos en las paredes, el trabajo de Aliyah, obviamente, bosquejos a carboncillo de edificios que aún no existían, de calles reimaginadas, de visiones que pertenecían a alguien que había sido animada a soñar, que nunca había sido toldada que sus sueños eran demasiado grandes. Marcus respondió a la puerta llevando su agotamiento como una segunda piel. Sus ojos pasaron por el cálculo automático que ocurre cuando un extraño bien vestido aparece en tu puerta a las 8 de la noche. Había hecho las cuentas. Conocía las probabilidades. Nada bueno jamás provenía de este tipo de visita. Nada llegaba sin previo aviso que trajera buenas noticias para personas como él. Mi nombre es Sarah Chen, dijo con cuidado. Estuve en la reunión contigo ayer, en Sterling Enterprises. Estaba tomando notas mientras James Richardson te despedía. Necesito hablar contigo sobre lo que hizo, sobre lo que dijo. La expresión de Marcus se cerró como una puerta que se traba, como una reja que se baja. No hay nada de qué hablar. Se acabó. Está hecho. No ha terminado, dijo Sarah. Porque lo que hizo no fue solo cruel, fue una prueba, aunque él no lo sabía. Y tú la fallaste, no porque no seas lo suficientemente bueno, sino porque el mundo te convenció de que debías aceptar ese trato, que era normal, que así es como opera el poder. Estoy aquí para cambiar esa ecuación. Trabajo para alguien que entiende el poder mejor que nadie vivo. Y está interesado en enseñarle a James Richardson algo que James no sabe que necesita aprender. Marcus la estudió por un largo momento. ¿Por qué harías eso? Porque creo en las segundas oportunidades, dijo Sarah. Y porque Edward Pierce, el hombre para quien trabajo, cree que las personas pueden cambiar si se ven obligadas a confrontarse a sí mismas. Se está muriendo. Tal vez le queden 9 meses. Y en esos meses, lo único que quiere hacer es mostrarle a alguien como James Richardson lo que podrían ser si eligieran de manera diferente. 3 semanas después, todo comenzó a moverse como piezas en un tablero de ajedrez que solo Edward Pierce podía ver. El equipo de Edward compró en silencio el terreno adyacente al proyecto de desarrollo insignia de Sterling Enterprises.
El mismo proyecto del que James Richardson había estado presumiendo durante meses en conferencias de la industria, afirmando que sería el logro arquitectónico de la década, el triunfo de su carrera, el monumento a su visión. Excepto que la compra de Edward Pierce creó un problema fatal. Según las leyes de zonificación de la ciudad, Sterling no podía proceder sin la aprobación del propietario del terreno adyacente, sin servidumbres y permisos y firmas en documentos que determinaban todo. Ese propietario de terreno adyacente ahora era propiedad de una empresa fantasma, que era propiedad de otra empresa fantasma, que finalmente estaba controlada por el fideicomiso de Edward Pierce. James Richardson no tenía idea. No tenía contexto para lo que estaba a punto de suceder. Comenzó a entrar en pánico cuando sus abogados le informaron que el desarrollo estaba detenido indefinidamente. Su desarrollo valía $400 millones. Ya había gastado millones en preparación. Había prometido a los inversionistas rendimientos que dependían del cronograma, del impulso, de la apariencia de inevitabilidad. Y de repente, todo el proyecto fue congelado por un propietario de la propiedad que había aparecido de la nada, que no devolvía llamadas, que parecía existir solo como un obstáculo. James hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a obstáculos. Intentó comprarlos. Envió a sus abogados con ofertas cada vez más generosas. Regresaron diciendo que el propietario no estaba interesado en vender a ningún precio. Aumentó su oferta en 50 millones. La respuesta siguió siendo no. La aumentó de nuevo. No. Envió mensajes cada vez más agresivos. La respuesta siempre fue la misma. No. 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 Por primera vez en su vida adulta, James Richardson descubrió algo que el dinero no podía comprar. Cumplimiento, respeto, cooperación, la simple elección humana de comprometerse con él en sus términos. Entonces llegó la carta. Venía en papel crema grueso, sellada con cera real, un regreso a una época antes de que el correo electrónico y los mensajes de texto borraran toda ceremonia de la comunicación. James la abrió con manos temblorosas en su oficina mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar debajo de él, proyectando sombras sobre su escritorio. «Estimado señor Richardson», decía, «le escribo para informarle que represento al propietario de la propiedad en el asunto de su desarrollo detenido. Antes de que procedamos a negociar, pensé que debería entender algo sobre la persona cuyo terreno necesita. Su nombre es Marcus Webb. Es un padre soltero negro que trabaja en 3 empleos para que su hija pueda asistir a una escuela privada. Lo conoció hace 3 semanas, le dio $5 y le dijo que los hombres buenos no construyen imperios. Tenía razón en una cosa. Es un buen hombre. Está a punto de enseñarle lo que eso realmente significa. Ahora es propietario de la propiedad que necesita. Y está preparado para discutir esto con usted en persona. Venga solo. No traiga nada más que su disposición para escuchar. Edward Pierce. El primer instinto de James fue reír. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de truco, alguna manipulación elaborada por un competidor o un empleado descontento. Marcus Webb no tenía los recursos para poseer un estacionamiento, y mucho menos una propiedad comercial de primera valorada en $50 millones. Era imposible. Pero cuando sus abogados lo confirmaron, cuando la documentación resultó irrefutable, cuando los registros de propiedad mostraron que el nombre de Marcus Webb estaba en la escritura, James se dio cuenta de que lo habían engañado. La pregunta era cómo y por qué. La reunión se organizó en un terreno neutral, una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, elegida intencionalmente para ser pública, para eliminar las dinámicas de poder de una oficina o un edificio alto. James llegó primero, su mente corriendo a través de escenarios y posibilidades. Compraría a Marcus. Expondría a Edward Pierce. Encontraría alguna forma legal de anular toda esta situación. Reafirmaría el control. Entonces entró Marcus. Él no estaba tratando de ser intimidante. Eso fue lo que impactó a James de inmediato.
Marcus se movía por la cafetería como si solo fuera un hombre pidiendo café, no como si fuera la respuesta a una ecuación que James no había podido resolver. Llevaba una chaqueta de una empresa de construcción, la misma que había usado en la presentación 3 semanas antes. Sus manos aún parecían manos que trabajaban, que construían cosas, que llevaban peso. Se sentó frente a James sin ninguno de los triunfalismos que James habría anticipado, sin ninguna de la satisfacción de la venganza o la arrogancia de un poder repentino. Simplemente se sentó y entrelazó sus manos sobre la mesa. «No quiero tu dinero», dijo Marcus antes de que James pudiera hablar. «Quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas cómo se siente». James esperó, su mente aún calculando, aún tratando de encontrar apalancamiento. «Hace 3 semanas me dijiste que los hombres buenos no construyen imperios. Lo dijiste como si fuera un insulto, como si ser un buen hombre significara que era débil, incompleto, sin ambición. Miraste mis zapatos y decidiste quién era. Miraste mi chaqueta y hiciste un cálculo. Decidiste que no valía tu tiempo, tu respeto, tu atención real. Pero he estado pensando en lo que dijiste, y me di cuenta de algo. Un imperio construido sobre las espaldas de personas que no respetas es solo una tumba muy cara. Ya estás muerto, señor Richardson. Simplemente no te has dado cuenta aún». James sintió algo en su pecho apretarse, algo que no podía nombrar. «Esto es sobre venganza. Esto es tú devolviéndome el golpe». «No», dijo Marcus. Su voz era firme, casi suave. «Esto se trata de algo completamente diferente. Se trata de lo que sucede cuando alguien finalmente te mira en el espejo y te dice la verdad sin titubear. Edward Pierce hizo eso por mí. Vio algo en mi idea de desarrollo comunitario que tú no podías ver porque estabas demasiado ocupado calculando el valor en dólares de mis zapatos. Se está muriendo, señor Richardson. Le quedan tal vez 6 meses, y en esos 6 meses, lo único que quería hacer era mostrarle a alguien como tú lo que podría ser si eligieras de manera diferente. Eso es lo que es esto. Es una invitación». «¿Una invitación a qué?», preguntó James. «Para volver a ser humano», dijo Marcus. «O tal vez por primera vez». En los próximos 3 días, Marcus le mostró a James Richardson algo que nunca había visto realmente antes: la verdadera pobreza. No la que se vive en estadísticas o informes de políticas o documentos académicos. No la que se puede estudiar desde la distancia o discutir en salas de juntas, sino la que vive en las personas, que vive en los vecindarios, que vive en las decisiones que las personas toman cada día entre la supervivencia y la dignidad, entre alimentar a sus hijos y pagar el alquiler, entre la esperanza y la desesperación. Llevó a James al centro comunitario donde su proyecto de desarrollo se suponía que iba a crear programas de capacitación laboral. Le presentó a adolescentes que ya habían sido descartados por un sistema que no creía en ellos, que los había clasificado en categorías etiquetadas como en riesgo y poco probable que tengan éxito. Le mostró a James una manzana que podría transformarse en un vecindario en lugar de un distrito de almacenes. Le mostró la visión que había estado cargando, la que James había desestimado en 5 segundos, la que le había tomado a Marcus meses desarrollar. Y James comenzó a entender lentamente, luego más rápidamente, lo que había desechado. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó el tercer día. Estaban de pie en un terreno vacío, donde la visión de Marcus había trazado planes para un jardín público, vivienda asequible, una clínica de salud que serviría al vecindario. «No merezco esto, no merezco tu amabilidad». «No lo haces», dijo Marcus simplemente. «Pero lo estoy dando de todos modos, porque Edward Pierce me enseñó que a veces el acto más radical es mostrarle a alguien misericordia cuando no ha hecho nada para merecerla. Porque mi hija me preguntó qué pasaría si alguien me tratara de la manera en que yo te traté. Y me di cuenta de que no tenía una respuesta. Me di cuenta de que no quería enseñarle que el poder se trata de ganar. Quiero enseñarle que el poder se trata de elegir quién te conviertes». James Richardson regresó a su oficina e hizo algo que sorprendió a todos a su alrededor. Se retiró de su proyecto de desarrollo insignia.
invitó a Marcus Webb a presentar su iniciativa comunitaria a la junta directiva de Sterling Enterprises. Se convirtió en un socio silencioso en el desarrollo, proporcionando recursos y conexiones, pero cediendo el control a la visión de Marcus. Comenzó a aprender lo que significaba servir en lugar de dominar. La junta se rebeló. Sus inversores exigieron explicaciones. Sus colegas susurraban sobre un colapso mental, sobre coerción, sobre la posibilidad de que estuviera siendo explotado por un hombre en quien había confiado tontamente. Pero James finalmente había visto algo que había estado perdiendo durante 40 años, que el único legado que valía la pena dejar era uno construido sobre la creencia en las personas, no en aplastarlas. Cuando Edward Pierce murió 4 meses después, James Richardson asistió al funeral. Se paró al lado de Sarah Chen y Marcus Webb, observando cómo el hombre que había orquestado toda esta transformación era devuelto a la tierra. El obituario de Edward lo llamaba filántropo. Pero Marcus conocía la verdad. Edward había pasado sus últimos meses siendo la persona que siempre debió haber sido. La persona que se convirtió cuando dejó de medir el valor en dólares y comenzó a medirlo en conexión humana. El vecindario que creció a partir de la visión de Marcus se convirtió en un modelo para el desarrollo urbano en todo el país. Los jóvenes, a quienes se les había dicho que no valían nada, se convirtieron en arquitectos, ingenieros, emprendedores. Y en el centro de todo esto estaba un padre soltero negro que había recibido $5 de un multimillonario y había respondido con gracia en lugar de odio. James Richardson pasó sus últimos años trabajando junto a Marcus, aprendiendo lo que significaba construir algo que no solo fuera rentable, sino significativo. Nunca se convirtieron exactamente en amigos, pero surgió algo más profundo. Se convirtieron en dos hombres que entendieron que la redención no se trata de grandes gestos o elaboradas inversiones. Se trata de la pequeña elección de tratar a alguien como si importara. Cuando James finalmente se retiró a los 72 años, no dejó su imperio a su familia. Se lo dejó a Marcus, no como una herencia, sino como una responsabilidad, como un recordatorio de que el poder es temporal, pero la bondad resuena para siempre. Ese legado se construye no en oficinas, sino en las vidas en las que eliges creer, que $5 nunca pueden medir el valor de un ser humano,